Ni siquiera sabemos cuántos españoles han caído con esta enfermedad. 58.000, 60.000, 62.000. Y no lo sabemos porque el Gobierno ha incumplido con el deber moral de dar cifras y de contar unos muertos que son nuestros muertos. España, señorías, tiene un desplome del Producto Interior Bruto cercano al 18%, una deuda que ya supera el 110% y un paro que, según las mejores estimaciones, superará ampliamente el 20% antes de terminar el año. Los peores datos, señorías, desde la tan añorada por la izquierda guerra civil. Yo le he dicho que usted era el peor gobierno en 80 años. Entonces ha venido usted aquí y además le he dicho por qué. Ustedes han pactado con los comunistas, con los separatistas, con los terroristas, nos han puesto al frente de la mayor contracción económica en 80 años, de la mayor deuda pública en 80 años, de la mayor destrucción de empleo. Este horror que viven los españoles empezó con una gran estafa, con un fraude electoral. Sí, señorías del PSOE, su partido fue el más votado en las últimas elecciones, pero sufrió un claro retroceso electoral, igual que sus socios de coalición, Podemos. Dígame un solo país, un solo gobierno, con mayor confinamiento, con mayores contagios, con mayores tasas de mortalidad y con mayor ruina. La verdad es que no lo hay. Usted, señor Sánchez, está gobernando con golpistas y con testaferros de asesinos en serie. Y esto es así, señor Sánchez. Con formaciones políticas que no deberían tener cabida en nuestro sistema político. Pues la protección de la democracia, señorías, solo es efectiva cuando la unidad de la nación está garantizada. Y estos partidos responsables del golpe de Estado en Cataluña y herederos del terror ya han demostrado que su único objetivo es destruirla. Este es el Gobierno, señor Sánchez, con más muertos, con más sanitarios contagiados, con más caos en el recuento de muertos, con más destrucción de empleo y de riqueza. ETA no ha sido derrotada. Que con su gestión de la crisis ha provocado que tengamos el mayor número de muertos por habitante del planeta y que ha llevado a la ruina a millones de personas. Están decididos a acabar con la corona. Este es un gobierno nacido del fraude y la mentira y con un plan de derribo de las instituciones y el Estado de Derecho. Este gobierno es responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo y sobornó a las principales cabeceras con millones de euros públicos, que necesitaban los españoles. La realidad es que ni tan siquiera se han revisado más de la mitad de las solicitudes de quienes pidieron ayuda y que no ha solucionado la vida de nadie.